Aleluya y bienvenidos una vez más aquí a su programación En la Línea de Guerra. Como ya se pueden darle cuenta, tengo unos rostros nuevos, una más familiar por aquí. Le mandamos un saludo a nuestra hermana Jenny, que está allá en la República Dominicana compartiendo en su ministerio de niños. Ya nuestra pastora aquí, Nancy Morales, ustedes ya han escuchado su testimonio. Pero tenemos un nuevo rostro. ¿Pueden introducirse a nuestros viewers? Amén, claro que sí. Mi nombre es Joseph Castro González. Es un privilegio de poder estar aquí en este programa. Amén, para poder hablar sobre lo más importante, que es la palabra Santo de Dios, y qué glorioso Dios ha sido con nosotros en nuestra vida. Amen to that. Amén. Y sin más preámbulo, vamos a presentarnos en oración para que Dios tome el control de este segmento. Vamos a estar preparados, todos los que nos están escuchando o están viendo en este momento. Saquen sus Biblias, prepárense. Vamos a escuchar un testimonio que no lo vamos a pasar por alto, sino que vamos a tratar de aprender de cada cosita para poder seguir hacia adelante en este camino. ¿Ok? Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios de infinito amor, infinita misericordia, Padre, gracias por este privilegio que estamos aquí reunidos, Señor, oh Dios, a hablar de tu poderoso nombre, mi Señor. Padre, te pido, oh Dios Todopoderoso, que pases carbón encendido por los labios de tu Hijo, mi Señor. Padre Santo, dirige cada palabra, Padre Dios. Prepara el oyente, mi Dios Todopoderoso, aquel que tú le quieras hablar y ministrar en este momento, Señor, oh Dios. Oh Padre Santo, desciende de manera especial. Siempre la gloria será tuya, mi Señor, oh Dios. Amén y amén. Ok, Joseph, ¿puede introducirse un poquito como cuánto tiempo llevas acá en el caminar del Señor? Amén, claro que sí. Pues toda mi vida le he servido al Señor, pero no fue desde hasta la edad de 12 años que fue donde yo personalmente decidí seguir al Señor. Han sido ya casi 13 años que he estado yo personalmente decidido seguirle al Señor y hacer su voluntad. ¿Me podrías decir cómo fue ese encuentro? ¿Cuándo fue esa decisión que vino y esa aseguranza de que necesitaba a Jesús en tu vida? Y a una pronta edad, tan solamente 12 años, saber que necesitaba a Jesús como tu Salvador es maravilloso. Amén. Pues para la gloria de Dios, tú sabes, como yo he nacido en el Evangelio, siempre en mí sabía que había un Dios, sabía que Dios era real, que el Dios de la Biblia era real. Tú sabes, desde mi niñez he visto la gloria de Dios, he visto milagros, he visto sanidades, liberaciones, he visto cosas hermosas. Tú sabes, en verdad, en parte de mi vida no puedo decir que no creía en Dios. Tú sabes, siempre en mí sabía que Dios era real. Y cuando llegué a los 12 años, yo me acuerdo que Dios despertó en mí una hambre. Entonces, yo no puedo explicarlo ni cómo Dios puso ese sentir en mí, una hambre de no solamente creer en Él, pero buscarlo y conocer al Dios de mis padres. Tú sabes, yo sabía que Dios era real y algo que siempre me acuerdo era que a los 12 años yo estaba en mi sala y mis padres no estaban ahí, mi mamá estaba trabajando, yo llegué de la escuela y estaba en mi sala y en ese momento, ¿sabes? Como yo tenía esa hambre de Dios, yo quería servirle a Dios, yo quería serle fiel a Dios. Dentro de mí, entonces yo quería obedecer a Dios y no quería vivir como yo veía que los otros niños vivían, tú sabes, que no le servían a Dios, tú sabes, muchos de ellos hablaban malas palabras, hacían cosas que no deberían, tú sabes, veían cosas que no deberían y yo veía todo eso y en mí Dios puso ese sentir en mí, ese inquieto de que, tú sabes, que yo no quiero vivir esa vida, yo no quiero seguir ese camino. Es en esa tarde, yo me acuerdo que yo empecé a clamar a Dios. Yo estaba en mi sofá, yo me acuerdo hasta el color del sofá y cómo estaba puesto en el apartamento. Wow, santo. Yo me acuerdo que yo le clamé a Dios, no le oré a Dios, no orar con voz baja, no, yo le clamé a Dios, tú sabes, con voz alta y le dije, Dios mío, Señor, yo estoy harto de esto, yo no quiero seguir ese camino que yo veo que los otros niños caminan. Yo no quiero seguir ese camino, yo quiero seguirte a ti, Señor. Y yo le clamé a Dios diciendo, Señor, yo no sé qué es lo que siento, yo no sé qué es este sentir, pero yo quiero más de ti, yo quiero más de ese anhelo, más de ti. Y pues después de ese clamor que yo le hice a Dios, pasaron ciertos días y hicieron y planearon un retiro en la iglesia donde yo me congregaba. Y en ese retiro pues ya yo cumplí los 12 años y pues me registré para ir a ese retiro. Cuando vino el día para yo era un niño de 12 años, era bien tímido, era bien tímido. Y
por primera vez iba a ir a un lugar sin mis padres, sin mi mamá, sin mi papá. Yo iba a ir con los jóvenes ¿verdad? Y con los miembros de la iglesia, los líderes de la iglesia. Y pues tuve temor, y cuando vino el día no quería ir. No quería ir, las maletas las tiré. Yo dije, no, mejor me voy para la casa, no quiero ir. Y yo me acuerdo que el pastor de la iglesia me agarró y me llevó dentro de la iglesia, cerró la puerta en la iglesia, me agarró por los 2 brazos y me sacudió y me dijo, no, tú vas a ir en el nombre de Jesús. Dije, tú vas a ir en el nombre de Jesús. O sea, no te preocupes, en el nombre de Jesús tú vas a ir. Y pues yo fui. Agarraron mis maletas, las pusieron en el autobús y me fui. Bien tímido, no sabía con quién estaba. Pero cuando fuimos a ese retiro, pues me encontré con un muchacho que hasta el día de hoy todavía es hermano mío y muy cercano a mí, que se hizo líder de jóvenes después de que pasaron los años ahí, llamado David. Y yo me encontré con ese joven, y él tenía ya estaba en sus 20, yo era 12 años, estaba ya en sus 20, pero era un muchacho que Dios lo usaba y se dejaba usar por Dios. Y yo me encontré con él, y él pues, entonces como yo era tímido, él me involucraba. Y él veía que yo me separaba de la gente porque yo no hablaba con nadie, nada. Pero él me involucraba y me hablaba. Y pues estuve al lado de él durante todo el tiempo en el retiro. Y en un culto, en un servicio, donde empezamos a adorar a Dios, Dios se empezó a mover. El Espíritu Santo se empezó a mover en una forma poderosa. Y yo estaba adorando a Dios, ese joven estaba al lado mío. Y yo adorando a Dios. Y ese joven, pues Dios lo usó. De momento él vino a donde mí, me puso las manos encima y me habló de parte de Dios, diciendo cosas que solamente yo sabía, diciendo, esa hambre que tú sientes en ti es que yo lo he puesto en ti. Y Dios me habló a través de ese joven, y en esa noche cambié totalmente. Y empecé a buscar de Dios, y empecé a acercarme más y más de Dios. Pero siempre, si Él lo incluye, Él es mi testimonio, porque Dios lo usó grandemente en mi vida. O sea, porque aunque Dios me tocó en esa noche, todavía Dios lo seguía usando para involucrarme. Yo me sentaba en la parte de atrás, junto a mi mamá, y él venía, en el mismo culto, él venía y me decía, ven con nosotros al frente, para sentarse al frente. Porque al frente se sentaban los jóvenes en la iglesia. Y él venía y me decía, ven y siéntate al frente. Ven y siéntate al frente. Y después, ahí estaba al frente de la iglesia, y veía cómo los jóvenes adoraban a Dios. Yo seguía adorando a Dios, seguía buscando a Dios. Santo. Y también ese joven, él hacía ayunos los domingos a las 6 de la mañana. Y él invitaba ciertos jóvenes que le gustaban ayunar y buscarle a Dios. Y él también ¿verdad? Pues claro, con los permisos de mis padres, pues él me involucró también, y él me enseñó lo que era ayunar, lo que era estudiar la palabra y lo que era buscarle a Dios. Wow. Algo que me impresiona mucho es el factor de saber que un niño de 12 años pudo tener ese entendimiento que tú sabías, y tú en tu poquito entendimiento tú entendías que tú necesitabas y querías más del Señor, y que sabías que había una diferencia entre esos otros niños y lo que tú querías, y lo que no querías era caminar como los otros lo estaban haciendo. Ahí tú puedes ver esa selección y esa separación de Dios desde muy temprana edad, algo cual pues lo entiendo y lo comparto, porque también fui nacida y criada en el Evangelio, e entiendo, siempre todas mis amistades fueron más adultas que yo era siempre la colita, la más chiquita. Pero entiendo, porque cuando hay una buena influencia, que creo que es lo que quiero también enfatizar en este momento, saber con quién uno comparte. Cierto. Y más a una temprana edad, y el saber que este joven era bastante mayor que tú, pero que tenía esa intención y veía la semilla que ya estaba dentro de ti, y él dijo, hay que ayudarla. Hay que hacer que esto crezca más todavía. Es muy importante saber desde
con quienes compartimos, con quién hablamos y con quién nos desahogamos. No con todo el mundo se puede hablar porque hay algunas conversaciones que es solamente de Dios y uno y nadie más. Y en otras saber también el factor de si esta persona no va a la iglesia o no se congrega o no tiene una relación espiritual, no va a entender las cosas espirituales que nosotros estamos pasando. Y es algo muy bonito ver el desarrollo, porque exactamente me estás hablando de cómo te desarrollaste, el querer más del Señor y el ver el que te pusiste nervioso, llegaron los nervios, la separación de mis padres a un sitio nuevo, no conozco a nadie. Me acuerdo de mi primer campamento con Aidaliz. Y ella me llevó y yo estaba también bien nerviosa, no te preocupes. Y yo era la única que conocía y me acuerdo que para aquel entonces también estaba Estrellita y yo me acuerdo de estar tan nervous y yo decía, esto es lo único que yo conozco, yo no me separo de aquí. Pero cuando nos reuníamos a adorar al Señor, y más en un campamento donde es bonito porque te enseñan los procedimientos de buscar más a Dios. El darle el respeto al Señor, el que uno no se va de voy ahora así a orar al Señor, no, hay que preparar todo, hay un orden para todo, no se está hablando con cualquier persona, se está hablando con Dios. Y entiendo, y las experiencias que vi también en ese campamento, puedo compartirlas contigo, porque como joven chiquita en un sitio donde todos eran más adultos que yo, ver esos jóvenes danzar y hablar en lenguas y ver milagros también es como impactó mi vida. Eso creo que es la palabra que puedo compartir contigo en este momento. Quisiera compartir algo con nosotros, pastora. Bueno, ¿verdad? Escuchando a nuestro hermano Joseph dando su testimonio. Cuando Dios tiene un propósito en nuestra vida, no importa la edad que tengamos, y vamos a ver que Dios va a bregar con nosotros y que va a acercar gente buena, porque ya en su mente había una mente madura que el Señor estaba bregando con él. Y ya él no estaba mirando nada del mundo, sino que estaba mirando a Dios. Quería, su alma le estaba pidiendo, tenía hambre y sed de Dios, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 1, cuando dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, ¿verdad? Y aunque él lo que tenía eran 12 años, pero la mentalidad de él ya era una mente joven, ¿verdad? Y entonces su alma le estaba diciendo, no, yo quiero más de Dios, yo quiero conocer. Ese era su amigo en aquel momento y él quería conocerlo. Y yo me imagino que a su alrededor había otra gente que estaban hablando de Dios, pero él quería saber más a profundidad quién era. Claro, el factor de a tan pronta edad y el querer saber más de, escuché un testimonio, pero ahora yo quiero vivirlo también. Puedo entender que ese es el punto que estás trayendo así a compartir con nosotros en este momento. Y si eres un joven que nos está viendo y nunca lo has probado, lo que es los caminos del Señor, de verdad que te abrimos las puertas de nuestra iglesia. O tan solamente también te inclinamos a que busques del Señor, a que tu alma sea salva, que conozcas lo que es un verdadero amigo, que es Jesucristo, nuestro Dios todo omnipotente y poderoso, y que tiene un equipo de 3. No es uno nada más lo que tú aceptas, aceptas 3, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en la trayectoria de nuestras vidas lo vemos a cada uno de los 3 ahí obrando a nuestro favor y cuando nos dejamos guiar, Él le toma el control y nos enseña sus maravillas. Ahora, Joseph, me hablaste de tus 12, ese encuentro ahí en el principio. ¿Qué me puedes decir ahora más, ya que estabas más adulto? Una de las cosas que, pues, ¿verdad? Dios empezó a enseñarme muchas cosas, tú sabes. Dios me empezó a enseñar, amén, tú sabes, a través de la oración, a través del ayuno, como yo dije. Y algo bien glorioso es que ya Dios tenía un plan. Y algo tan hermoso es porque mis padres durante esa edad de 12 años hasta, si no me equivoco, 17, 15, por ahí, mis padres pasaron por un tiempo bien difícil. Tú sabes, mis padres se separaron y mi papá y mi mamá, pues los dos espiritualmente, emocionalmente no estaban muy bien. Tú sabes, y
tristemente, tú sabes, cuando era más niño me enseñaban el camino de Dios y todo eso, pero ya durante esa edad de joven, que es muy importante, una edad muy importante donde hay que enseñarle más de Dios. Tú sabes, tristemente pues mis padres espiritualmente pues empezaron a caer tristemente, tú sabes, pero ya Dios tenía un plan. Tú sabes, Dios ya sabía que aunque mis padres y mi madre, tú sabes, están pasando por tiempos difíciles, Dios aún me iba a usar a esta otra persona para poder instruirme en los caminos de Dios y enseñarme, gloria a Dios, a través de su palabra y enseñarme qué es el ayuno y qué es la oración y qué es estudiar la palabra de Dios sobre todas las cosas. Y a través de esas enseñanzas que Dios me dio a través de ese joven, empecé a aprender y empecé a crecer. Primero empecé a gatear a través de su ayuda y todo eso, pero poco a poco empecé a caminar hasta que pude correr para la gloria del Señor. Y una de las cosas que Dios me enseñó cuando era joven, y en la Biblia hay muchos temas preciosos y gloriosos, pero una de las cosas que Dios puso en mi corazón tan fuerte en estudiar y en buscar era lo que es defender lo que es la sana doctrina. Yo no sabía, yo no entendía nada de eso, pero una de las cosas que Dios me enseñó y una de las cosas que Dios puso en mi corazón desde joven es defender la sana enseñanza del Señor. Y Dios me enseñó a través de su palabra y a través de la oración y a través del ayuno. Dios me enseñó a abrirme los ojos y a dejarme entender lo que verdaderamente es la palabra del Señor y qué es lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Y digo eso porque en el lugar donde estaba, allá en Colorado, tristemente, tú sabes, habían doctrinas que no eran acordes a la palabra del Señor. Y hubo un punto en mi vida donde yo estaba bien confundido, tristemente. Estaba bien confundido porque yo veía que ciertas personas enseñaban que esto es importante y esto hay que guardarlo, pero había otras personas que decían esto no es importante, esto no hay que guardarlo. Y yo estaba bien confundido porque mi mayor anhelo como joven era seguir la palabra de Dios y seguir lo que Dios quiere. No lo que yo quiero, no lo que otras personas, sino lo que Dios quiere. Y yo estaba bien confundido. Y yo me acuerdo orándole a Dios en la iglesia, diciéndole, Dios mío, Señor, enséñame la verdad, enséñame tu camino. Dios mío, ¿qué tú quieres que yo haga? Y uno de los versículos que Dios me puso y yo me acuerdo que yo le dije a Dios, Dios mío, Señor, háblame. Dios mío, Señor, no sé, tú sabes cuál es tu camino, Señor, quiero saber más tu verdad. Y yo me acuerdo que Dios vino y yo abrí la Biblia y siempre me acuerdo de esto. Yo abrí la Biblia y llegó esto y me encontré con 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, donde dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Santo. Eso fue el versículo que Dios me dio a mí cuando yo estaba confundido y en verdad no sabía. Y eso fue lo que Dios me dio. Y más yo buscaba de Dios, más Dios me empezó a enseñar lo que verdaderamente era su palabra. Y era tímido, todavía era tímido, como quiera era tímido. Pero hubo un día que ese mismo joven que se hizo líder de jóvenes ya a ese tiempo, vino y me dijo, ¿tú vas a predicar? Yo dije, no, yo no voy a predicar. Yo dije, yo no voy a predicar yo estoy bien. Y él dijo, no, tú lo vas a hacer. Y yo estaba bien frustrado. Yo decía, yo no quiero predicar, yo no quiero predicar. Y él me decía, no, tú lo vas a hacer.
Ok, pues está bien, tú sabes. Y pues fui y prediqué y estaba bien tímido, bien nervioso, ¿verdad? Como cualquier persona cuando primeramente predica. Yes. Pero, tú sabes, y fui y empecé a predicar la palabra de Dios. Y de igual forma es en cantar también. Entonces, para la gloria de Dios, Dios se place en usarme en adorar a Dios, en cantar. Y Santo. de igual forma, pues, tímido de igual forma. Pero de igual forma ese mismo joven me dijo, no, tú vas a cantar también. Y yo, no, pues está bien. Y por ahí, tú sabes, seguí predicando y cantando y más yo seguí acercándome a Dios y buscando de Dios. Más y más Dios me enseñaba su palabra y predicaba, ¿verdad? Con ese tema de que era defender la sana doctrina. Y con ese tema de defender la sana doctrina y defender la sana doctrina. Y más yo lo hacía, más yo veía que Dios me seguía bendiciendo y Dios me seguía usando para la gloria de Dios. Santo. Y Dios me usaba he visto la gloria de Dios en formas que en verdad yo digo que no lo merecemos, en verdad, pero cuando uno se humilla delante de Dios y en verdad busca a Dios y deja que Dios tome el control de tu vida, vemos que Dios abre puertas y Dios usa una forma hermosa y poderosa. Es impresionante mucho, Joseph, el saber esta trayectoria en la cual tú has llevado, el ver también cómo Dios organiza todos los tiempos. Muchas veces creo que nos podemos llegar a la frustración, y más cuando somos jóvenes, al no entender lo que está pasando a nuestro alrededor, pero el ver que Dios te está preparando de antemano, te da esta hambre y esta necesidad y esta sed más de Él, para en preparación con lo que vendría a pasar en tu caminar. Fueron situaciones difíciles las que pasaste como, en tu familia, en tu entorno, pero el factor de que ya había, esa llama ya estaba ahí, esa necesidad de buscar del Señor, no se apartó de ti, no te enojaste, no te desquitaste, en el cual en muchas otras personas o testimonios hemos escuchado que dejan que sus emociones tomen el control por completo de una situación, en el cual tú lo entregaste todo en las manos del Señor y le dijiste, enséñame, guíame, ayúdame y yo voy a dar lo mejor de mí. Amén. Es algo muy hermoso y ver que pues fue de un caminar de juventud. El también ver, muchas veces creo que, y como lo he escuchado de personas que testifican cuando son nuevos miembros o que están recién convertidos, que llega un momento de confusión y no entienden como qué se está diciendo correctamente, y me puede corregir cualquier cosa. Llegó el punto donde unos decían sí y otros decían no. Y hay otras personas que he escuchado que dicen que aceptan eso y se quedan así. Pero la diferencia en el testimonio que escuchamos del hermano Joseph fue que enseguida él dijo, estos son humanos y están diciendo dos cosas diferentes. Déjame ir al Padre, que fue quien lo creó todo, que fue quien puso orden, que me diga a mí qué es lo que yo tengo que hacer, que sea Él mi guía. Porque si escuchamos bien su testimonio, él dice que al principio fue uno gateando, después estaba ahí a lo mejor tropezándose ahí, aprendiendo cómo a caminar, y después lograste estar corriendo. Es un proceso, no es algo que sucede de la noche a la mañana. Amén. Pero algo muy, muy impresionante. ¿Tendrías algo también para compartir? Amén. No, lo que podemos ver aquí a través del testimonio de nuestro hermano Joseph es que esto es una esperanza para la juventud de hoy en día. Sabemos que le ha tocado vivir en un mundo corrupto, ¿verdad? Donde a lo malo le dicen bueno y lo bueno le dicen malo, pero que todavía tenemos una palabra y tenemos un Dios todopoderoso que cuando nosotros nos depositamos en las manos de Él, Él es el que obra. Y hay veces que encontramos juventud que están caminando, que están vacíos, están tristes, que están aborrecidos de la vida, que ya no tienen ganas de vivir. Pero qué maravilloso es cuando nosotros podemos meternos en la palabra, en la escritura, y leer y saber que tenemos un Dios que nos ama, ¿verdad? Que no importa nuestras debilidades, Él está allí para corregirnos, para levantarnos, extender su mano. Y tenemos aquí el perfecto ejemplo de un joven, ¿verdad? Que no se ha casado, un joven que Dios lo ha bendecido en todas sus
su trayectoria, que el caminar no ha sido fácil, pero mire, él hasta pertenece, ¿verdad? Él está en el departamento de sheriff, ¿verdad? Amén. Y Dios lo ha bendecido con eso, porque cuando cuando ellos se ponen, la juventud se pone en las manos de Dios, Dios abre puertas y te pone aún a servir a la comunidad para que se den a conocer y ellos puedan dar a conocer al Dios que les sirven. Es una cosa tan y tan maravillosa, porque Dios a través de cada uno de estos jóvenes que se han apartado para Dios, ellos son la luz en medio de las tinieblas, ¿verdad? Donde ellos pueden testificar no solamente de labios, sino a través de lo que ellos hacen, ¿verdad? Y yo como pastora de Joseph, eso yo lo puedo testificar desde que lo conozco. Es un joven serio, un joven que ama a Dios, un joven que él dice que es tímido, pero cuando toma el micrófono y el espíritu lo toma, hay que decirle usted tenga. Yes, very, very true. You can't hide that. No. Bueno, Joseph, y quisiera que ahora tomes el rumbo y si ministra o da un punto a esa juventud que a lo mejor está indecisa si de verdad debe de venir a los caminos del Señor, o aquel joven que a lo mejor se apartó, pero tiene como quiera esa pequeña semilla que hubo de la palabra del Señor en ellos, y a lo mejor están sintiendo que deberían llegar y deberían dar el pasito adelante para ir a una iglesia, pero como que hay una lucha. Si puedes darles un consejo, una palabra en este momento. Claro que sí, gloria a Dios. Amén. Hoy en día, tristemente, ¿verdad? Vemos, tú sabes, lo que es una decadencia espiritual, y no solamente espiritual, pero también moral en la sociedad en que vivimos. Y hay muchos jóvenes, tristemente, y niños también, tristemente, que están creciendo en medio de esta sociedad así. Tú sabes, antes, tú sabes, tiempos de antes, pastor, usted puede decir, tú sabes, por lo menos había un respeto a las cosas de Dios, había un respeto a las cosas de Dios, y tristemente hoy en día ya no es tanto así. Y mucho de la gente hoy en día, tú sabes, muchos líderes en el mundo alrededor quieren normalizar lo que no es normal. Y así es que quieren engañar a los jóvenes hoy en día. O sea, porque ese es el enfoque del enemigo. Tú es engañar a la juventud, es desviarlo, tú sabes, decirle que puede haber amor sin Dios. Podemos vivir una vida buena sin Dios, podemos vivir una vida perfecta sin Dios, tú sabes, y tratan de normalizar lo que no es normal. Y es increíble, tú sabes, y eso es lo que el enemigo, lo que el diablo quiere hacer con la juventud y con la niñez, es que ellos vean lo que no es normal, lo que verdaderamente no es normal, lo que es inmoral, lo que es pecaminoso, y que ellos lo vean normal y que lo vean que está bien. Tú sabes, por eso que hoy en día, tristemente, tú sabes, han sacado la Biblia de las escuelas, han sacado la Biblia de las sociedades, han sacado la Biblia de muchos hogares, tú sabes. ¿Por qué? Porque saben que la Biblia revela la verdad. La Biblia alumbra los ojos. La Biblia libera a quien sea de quien escuche esta palabra. Y vemos en esta sociedad donde dicen que y quieren hacer algo, quieren crear una imagen bonita y preciosa sin Dios, pero más bien vemos cosas horribles hoy en día. Amén. Tú sabes, vemos jóvenes, tú sabes, que están entrando a escuelas y matando a niños. ¿Sabes? Vemos, tú sabes, algo terrible de jóvenes, tú sabes, asesinándose, matándose, tú sabes, tiroteos por todos lados. Y yo como trabajo en las calles, como ¿sabes? Como oficial de la ley, tú sabes, en el Sheriff's Office, tú sabes, yo veo tristemente tanta necesidad en la juventud, veo tanta necesidad en las personas en general, en adultos, en todo, tú sabes, y pues, tú sabes, y en este tiempo donde dicen que todo está bien cuando en verdad no está bien, tú sabes, y yo sé que dentro de muchos de esos jóvenes, que dentro de ellos no están felices. Sí, Señor. Yo sé que aunque aparentan que están felices, aunque aparentan que esto verdaderamente es amor, cuando en verdad no es amor, yo sé que dentro de ellos hay un vacío, y no están felices, y están bien desesperados, y dentro de ellos quieren buscar ese amor, quieren buscar esa felicidad en personas o en un lugar, pero no la encuentran. No la encuentran.
tú sabes, y yo sé que hay muchos jóvenes con ese dolor, con ese vacío, con esa frustración dentro de ellos. Y yo quiero que si un joven que está escuchando, un niño o un adulto de igual forma, que entienda que de igual forma como trataste, como que probaste ciertas cosas en el mundo, igual como probaste la discoteca, igual como probaste el mundo, igual como probaste, tú sabes, el beber, las drogas, igual como probaste, yo te digo que prueba la palabra de Dios, prueba la escritura, prueba la palabra de Dios, y yo te aseguro que serás diferente. Sí, Señor. Si verdaderamente pones de tu corazón completamente y te humillas delante de Dios, yo te aseguro que serás diferente. Yo no sé de ti, pero yo sé que Dios es real. Yo anhelo ver visiones, sueños, yo anhelo ver la gloria de Dios. Pero yo no necesito eso para saber que Dios es real. Sí, Señor. Solamente por clamarle a Dios, yo siento ese como un agua que me está refrescando por dentro. Aleluya. Y de igual forma yo le digo a esos jóvenes que aunque no veas ángeles descendiendo del cielo diciéndote, mira, Dios es real. Aunque no veas, mi hermano, algo, cuando tú le clamas a Dios, yo te aseguro que sentirás esa paz del cielo. Sí, Señor. Amén. Ese dolor, esa depresión, ese desánimo, Santo. esos pensamientos de suicidio de igual forma. Yo te aseguro que si tú clamas a Dios, si tú le buscas a Dios, yo te aseguro que sentirás esa paz dentro de ti. Sí, Señor. Sentirás como esas aguas dentro de ti que te refrescan el alma. Qué lindo. Y que rompen todo lo que no es Oh, de gloria a Dios. Dios. Y eso yo le digo a todos los jóvenes que traten de Dios, busquen de Dios y que prueben lo que está en la palabra Señor. del Señor. Porque lo que está en el mundo no sirve, ¿verdad? Lo que está en el mundo no sirve. Hubo un punto en mi vida que yo sirviéndole a Dios, hubo un punto donde yo me desanimé. Hubo un punto donde yo en verdad me desanimé. Mi papá, eso no aquí en Florida, pero cuando vivía allá en Colorado, mi papá estuvo, algo le pasó en la pierna y estuvo en cama por cierto tiempo. Y durante ese tiempo yo me desanimé, paré de ir a la iglesia por 3 semanas. Por 3 semanas. Y en esas 3 semanas, empecé, a escuchar música que no debería. Empecé a hacer cosas que no debería. Empecé a alejarme de Dios porque estaba desanimado, y quería apartarme de Dios. Y yo me acuerdo que en ese momento había un gran vacío en mí. Yo me acuerdo que dentro de mí había como un sentir de que, ¿cómo puedo decir? Era un sentir de que algo está vacío dentro de mí. Y probé el mundo solamente en esas 3 semanas. Y en esas 3 semanas yo dije, no hay nada para mí. No hay nada para mí. Porque el mundo sí te da esa felicidad temporalmente. En el mundo puedes vivir como te da la gana. Y tienes esa felicidad y te sientes libre. Supuestamente te sientes libre. Pero verdaderamente estás atado. Cierto. Verdaderamente estás atado a que estás atado. Porque aunque estás feliz afuera con tus amigos y todo eso, pero cuando llegas a tu casa, cuando llegas en tu soledad, ahí es donde que te sientes desanimado, en depresión y vacío. Y aunque probé el mundo en esas 3 semanas, yo dije, no hay nada para mí en el mundo, porque el mundo no me puede dar lo que Dios me da. It's true. Y termino con esto, y aunque esté pelado, como dice el puertorriqueño, sin dinero, aunque esté sin nada, lo que Dios da no se compara nada. Santo. Very, very true. Muy cierto. Y puedo también compartir con él ese sentimiento, ya que cuando mi familia se mudó de Puerto Rico para los Estados Unidos, para Florida, hubo un periodo donde no conseguíamos un sitio para poder congregarnos y poder pues buscar más del Señor, pero literalmente es una necesidad venir a la casa del Señor. Sí, es bueno y hay que tener su cuarto secreto donde uno busca el Señor, pero poco a poco, si menos uno va dándole tiempo al Señor y menos uno va buscando al Señor en la casa del Señor, uno comienza a enfriarse. Y le puedo decir que literalmente me comparto con el hermano Joseph, no hay nada en el mundo.
Literalmente cuando más sola yo me sentí en toda mi vida fue en el periodo donde no tenía un sitio o yo ni sabía. Lo más avergonzoso que yo pasé, y lo testifico con ustedes sin hablar mucho, y eso es bien imposible para mí, fue que estaba en un salón y había una joven y yo sabía que ella era cristiana. Y me acuerdo que una compañera de escuela me dice, ella es cristiana. Y yo tuve que decirle, y yo también. Y ella me dijo, ¿en serio? Y el en serio de ella fue lo más desgarrador para mí. Sentí que me hicieron el corazón y se cayó al piso. Y me quedé como, yo no represento, yo ni siquiera marco una diferencia. Y yo dije, pero yo pensé que como literalmente no daba el ejemplo de Cristo en mi vida. Y fue algo tan chocante y tan aterrador, porque fue como que me abrieron los ojos. Y para colmo también yo tenía una bastante joven edad. Me quedé como, me siento mal. Dije que tengo amistades, pero no tengo amistades. Me siento vacía. Y para colmo, yo siempre soy nacida y criada en el Evangelio. Y ahora me siento que tengo que decirle al mundo que yo soy cristiana. Hermano, se supone que eso lo tengamos aquí adentro. Y cuando nosotros caminemos, se den de cuenta. No es porque nosotros andamos así, mira, yo soy cristiano, yo tengo la Biblia. No. Es que el Señor está ahí. Hay una dedicación, una separación, una búsqueda. Pero mientras no hay eso, hay una separación por un periodo hasta que nosotros volvemos otra vez al Maestro. Y me encanta porque gracias al Señor ahí encontramos la iglesia de los pastores y pues ahí pude como que otra vez volver. Y todo eso que yo pensaba que el mundo me lo iba a dar porque yo estaba feliz, yo estaba contenta porque supuestamente ya soy como los demás, ni estando en el mundo era como ellos. Siempre era la nota discordante, era diferente, y para colmo tampoco me consideraban cristiana. No se complace a nadie porque no venimos a complacer al mundo. Venimos a tratar de ayudar a buscar las almas, porque Cristo viene pronto y ese es nuestro enfoque. Y si yo sé lo que es la salvación, la liberación, el servir al Señor y el buscar del Señor, y nuestros hermanos aquí también, pues queremos brindárselo a ustedes también. Sí. Y si nos estás viendo, como decía hermano Joseph, niño, joven o adulto, y sabes o has tenido una experiencia y lo que estás viviendo no es ni remotamente igual a cuando estabas en los caminos del Señor, mira, regresa a casa. Vuelve a los caminos del Señor. Sí, Señor. Él no está enojado, Él lo que necesita es que tú vuelvas. Es más, dice que Él espera a que te le abran la puerta y lo inviten adentro. Él es bien caballeroso. Él no es ahí de ese Dios como lo pinta la sociedad. Y decía hermano Joseph, atacante de que te tienes que corregir así o si no te vas para el infierno. Hey, vamos a bajar tranquilo, que todo Dios tiene en orden. Él lo tiene todito en orden. Él es tranquilo, es amable, Él te busca, Él es dulce, Él está ahí pendiente por ti y está esperando que tú vuelvas a abrirle esa puerta de tu corazón. Y si nunca lo has conocido y dices, ¿qué hacen estos tres hablando de este Dios? ¿Y por qué lo dicen que es lo mejor de todo? Me gustó una palabra que utilizó hermano Joseph, que fue, mira, prueba a Dios. Ajá. Si lo has probado todo y no has recibido nada, yo quiero de verdad decirte en este momento, prueba a Dios. Y de verdad me vas a testificar a mí, o un mensajito, o un comentario, me vas a decir, wow, jamás pensé que Dios era todo esto. Porque Dios, ustedes lo ven a lo mejor como una palabra de 4 letras y ahí quedó. Pero es muy grande. Y tiene más de un solo nombre. Y Él es tan poderoso. Y Él es tan maravilloso. Que no se puede decir que es una sola palabra. Sí, Señor. Porque no, Él es todo. Él es la existencia de nosotros, el por qué respiramos, caminamos, vivimos y estamos aquí. Así que como llamado a la juventud y también a todo aquel que nos ve, de verdad, este es el momento. No perdamos el tiempo. Cristo está en las puertas. Él te está esperando. Y cada uno tiene un propósito en sus manos. Amén. Así que, pastora, si nos puede entregar en oración a este momento.
Padre Santo, Padre bueno, en esta Santo preciosa Dios, noche aleluya. venimos Gracias, ante tu Padre santa y Dios, por divina esta presencia. oportunidad. Te damos mi Señor, gracias, Dios, te Padre, por pido, el Jehová, testimonio Dios, de que nuestro sigas hermano ministrando, Joseph. Jehová, En Dios, esta hora, a Padre, estos te pedimos, oyentes, mi Señor amado, a Dios, cada que oyente no que se ha quede escuchado, así, Señor Dios Dios, mío, este sino que mensaje, te inquieta esa pedimos, alma, Jehová, que a Jehová, donde Dios, quiera que se a encuentren, buscarte, Jehová. tú los Oh, conoces, Santo Padre, Dios si hubiera alguna Todopoderoso, vida por que alguna en esta razón hora hiciste quisiera que tocaran darle, este video Señor amado, y su escuchar tu corazón al palabra, Señor. Jehová, oh Dios. Padre, en esta Oh, hora te Jehová, pedimos, habla, Jehová, que tú ministra, te Jehová, allegues ahí impacta, donde se Jehová, oh Dios. encuentren, que tú Allégate, escribas, mi Señor, su oh nombre Dios. en el libro de Oh, la Padre vida, Santo, en Padre el nombre de Santo, Jesús, que mi puedan Dios. tener una Sí, experiencia Señor, contigo Jehová, al igual abre que sus ojos, nosotros la Jehová, oh tuvimos, Dios. Padre, Oh, Padre que tengas Santo, Padre misericordia bueno. y que te extiendas, Señor Glorifícate, amado, mi Dios. como solamente tú Dios. sabes hacerlo. Gracias, Y Dios, nosotros porque te está damos hecho, a ti la Jehová, honra y la Dios. gloria en el nombre de Eso. Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Así que, hermanos, Dios me los continúe bendiciendo. Y no olviden que estamos peleando y venciendo. Adiós. Amén.